el tema principal aún no lo hemos desarrollado. Voy a decir por qué. Y es nada menos que si es o no posible una democracia y si tiene interés una democracia interna de partido o carece de interés el tema. Porque lo que interesa de una persona no es que sea conciencia su interior una buena persona, sino que su conducta exterior sea de una buena persona. Porque lo que importa es cómo se comporta con los demás, con él mismo como sea, bien. Y en los partidos pasa lo mismo. En primer lugar, es imposible que un partido político, que es una colectividad de masas, con más de 100.000 o 200.000, en el caso del PSOE, con cerca de 200.000 militantes, es absolutamente imposible que tenga vida democrática interna, porque las reglas de la organización, como de toda empresa grande, implica que quien dirige la organización tiene que ser un equipo muy reducido de dirigentes que lo dirigen. Y es imposible que pueda haber democracia porque ni hay tiempo de consultar, ni se pueden someter a discusión democrática asuntos internos o de estrategia o de táctica inmediato. Eso es imposible. Y entonces la ley de hierro de Mitchell está válidamente y racionalmente defendida y comprobada su existencia en todos los lugares del mundo, en todas las épocas y en toda clase de partidos. No solo del socialista, como fue el estudio básico de Mitchell, sino en todos los partidos grandes, están dirigidos por una burocracia, por un aparato de partidos. Eso es indefectible. En lo que tenemos ahora que ver es qué es lo que importa de un partido para que sea democrático. ¿Es posible o es imposible que una mala persona pueda comportarse externamente bien? ¿Es posible que un partido oligárquico pueda tener una vida democrática? Hay que hacer una distinción inmensa que es Estados Unidos y Europa continental, porque los partidos no se parecen en nada. Bien, para continuar la reflexión debo de desarrollar otro tipo de tesis nueva, como siempre en la historia, de antecedentes de pensamiento que inician un camino y que no se termina y ahora he de rematarlo. Es que la ley de hierro de Mitchell, confirmada permanentemente en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos modernos desde que existen partidos de masa, es que es imposible democracia interna en el partido, incluso en Estados Unidos. Los partidos políticos de Estados Unidos, su vida interna no es que sea democrática, es que ni democrática ni antidemocrática, es que no actúan. Están como en cuarteles de invierno esperando que llegue el momento de las siguientes elecciones. El partido apoya. El partido, cuando llega el momento de las elecciones, hay un aparato mínimo del partido que se encarga de favorecer a un candidato que procura que tenga más dinero que otro, porque busca donaciones, etcétera. Hay cosas que sí tienen alguna, pero muy poca influencia. En cambio, en Europa, la vida del partido, de 100, 200.000, o 1.000.000 de personas, como casi tiene el PP, depende esencialmente de que ese partido esté en el Estado y pagado por el Estado. Esa locura del partido estatal que hay toda Europa. España ahí no ha innovado nada. Europa ha seguido el camino trazado por los generales norteamericanos de Estados Unidos, instalados en París al final de la Segunda Guerra Mundial, que eligieron a los derrotados por Mussolini y Hitler, a los de Gasperi y Adenauer, y también a la democracia cristiana derrotada en Francia, Schuman, lo eligieron para distribuir con ellos y a través de gobiernos nacionales nuevos, que no existía ni un germen siquiera para reconstruir nada auténtico, ni popular, ni partido, ni nada. Pues con las listas de partidos, con el sistema proporcional, inventar de la noche a la mañana, pues resucitar el Partido Demócrata Cristiano, como luego se pasó también con el Partido Socialista o Socialdemócratas de Europa. Y el tema que plantea es, si es cierto, como lo es, que la ley de Mitchell ha demostrado que los partidos modernos de masas, incorporadas hoy al Estado, porque lo de Estados Unidos es otra cosa. Ya he dicho que eso no es un partido, ni pertenecen al Estado, ni están financiadas por los votantes, es decir, por el Estado, ni por los contribuyentes, ni tienen parecido alguno, nada más que se llaman partidos, pero no se parecen en nada a los partidos europeos. Por tanto, no se puede trasladar las reflexiones nuestras a los partidos americanos, ni las reflexiones sobre los partidos americanos se pueden extender a los partidos europeos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Voy a limitar mi reflexión a y es la siguiente. Si todos los partidos políticos europeos, según la ley de Mitchell, están regidos exclusivamente por una oligarquía, que es el aparato del partido, una oligarquía muy pequeña es la que toma todas las decisiones, entre ellas, que no exista en el Parlamento Europeo
libertad de voto de ningún diputado, porque el aparato impone lo que se llama disciplina de partido, a diferencia del Reino Unido, donde aunque exista también la disciplina de partido, esta no es obligatoria. Y la prueba la tenemos en Camerún ahora, con el referéndum que va a convocar el 31 de junio sobre la suerte de Reino Unido ante la Unión Europea. Pues ahí la mitad de su partido ya está dividido y va a votar en contra de Camerún. Y es dentro de la ley. En Europa eso es inconcebible. Aquí el partido, los diputados son obedientes y obedecen ciegamente las órdenes que le da el jefe de partido por una razón muy sencilla. Porque quien elige a los diputados de todos los parlamentos de Europa continental es el jefe de partido. No lo eligen los ciudadanos. Eso no es verdad. Las listas de partido las configura el jefe de partido. Y salen elegidos el número máximo al que llega el voto popular que vota listas. Y si ha votado mucho, pues salen elegidos 20, 30, 40, 50 o 200. Y si salen menos, pues salen menos. Pero quien lo elige es el jefe de partido que pone ese mismo orden de la lista, es el que luego va a regir la designación por las urnas de la dimensión y del número de diputados que corresponde a cada partido. Por esa razón, la disciplina del partido es absoluta. Si cualquier diputado se atreve a votar el nombre de jefe, es que lo borra, no espera las siguientes elecciones. Es que ya hará lo que sea, como habéis visto todos, con los manejos del PSOE, quitando y poniendo a uno y a otro entre elecciones que no respetan nada. Es decir, la ley de hierro de Mitchell en España y en Europa continental es absoluta, porque el jefe de partido es quien hace las listas. Y no hay más remedio que obedecerlo. Si no, no es diputado. Es decir, el que es diputado tiene que saber que no tiene personalidad política, que no puede opinar de manera distinta al jefe. Si lo hace, lo disgusta y en el mejor de los casos no lo incluye en la lista siguiente. Y lo frecuente es que lo elimine al día siguiente, empieza a acorralarlo hasta que lo echa. La pregunta es, la que no se ha hecho, la que yo he de reflexionar, como en tantas otras materias, ex novo, porque no encuentro contestaciones a esta pregunta, es la siguiente. Como no tiene vida democrática, ¿puede un partido oligárquico, como el PSOE, como el PP, como todos los partidos europeos, pueden promover la democracia externa de los ciudadanos? ¿Puede la democracia estar organizada en el nivel nacional de la sociedad civil? ¿Puede estar esa democracia organizada por partidos políticos oligárquicos? ¿O forzosamente un partido oligárquico lo que produce hacia afuera es también oligarquía? Como esto no está analizado, no tengo más remedio, como siempre hago, querido Daniel, no tengo más remedio que acudir a antecedentes que no son de partidos, sino antecedentes, por ejemplo. Esta pregunta es la misma, es, ¿con un medio ilícito se puede alcanzar un fin lícito? Eso está planteado desde Maquiavelo, y por tanto ese es el antecedente para responder un poco con coherencia ideológica, no, pero con coherencia lógica, y sobre todo con antecedentes históricos, la pregunta nueva que nadie responde. Si son todos los partidos oligárquicos, ¿es posible la democracia o es un sueño imposible? Esa es la pregunta en Europa continental. Porque en el Reino Unido no hay democracia. Porque allí no hay ningún problema. Primero, no hay disciplina de partido. La hay, teórica, pero en la práctica no. Por tanto, allí hay libertad de conciencia en el voto. En el Reino Unido tiene libertad de conciencia, pero no hay democracia porque no hay separación de poderes. Es un sistema liberal, parlamentario, casi perfecto. Pero democracia no, porque no hay separación de poderes. Pero como tiene un sistema verdaderamente representativo, la corrupción es escasa. Es infinitamente menor la corrupción al otro lado del Canal de la Mancha que a este. ¿Es que son más buenos los ingleses? ¿Considerados como individuos? No. La naturaleza humana es la misma. En Inglaterra, en Japón, en China y en África y en el Polo Norte. La naturaleza humana es la misma. Otra cosa es que la influencia de la segunda naturaleza que le llamaba Pascal, que está formada por las costumbres, la religión, el arte, etcétera, pueda modificar, incluir, educar, dictar, imponer unas reglas de urbanidad distintas en unos países de otros. Bien, de acuerdo. Pero si hay homogeneidad en las culturas, como sucede entre el Reino Unido y el continente europeo, puede haber una honestidad alcanzando fines lícitos. ¿Es honesto alcanzarlos por medios lícitos? Con Maquiavelo sabemos que sí, porque Maquiavelo jamás emplea la expresión que se le atribuye de que el fin justifica los medios. Eso no es verdad. Maquiavelo ni piensa eso siquiera. Lo que piensa Maquiavelo es mucho más civilino, es mucho más complicado que esa tontería. Lo que dice Maquiavelo, que es descriptivo, no es normativo,
no es un hombre dogmático que enseñe moral, describe lo que pasa con la política. Por eso el primer sociólogo del mundo es Maquiavelo, porque él no pone una escala de valores, está describiendo lo que pasa y dice, aquellos príncipes que asesinan, por ejemplo, no digo esa palabra, que roban, por ejemplo, que engañan y mienten, por ejemplo, y triunfan, está bien, ese es el poder. Lo alaba, ese es un príncipe virtuoso, porque es capaz de mantenerse en el poder, lograr el poder y mantenerse en él, por medios lícitos o ilícitos, eso es indiferente. Ese es Maquiavelo. Maquiavelo no dice que el mal es bueno por sí mismo, no. Lo que dice es que si el mal produce el triunfo social de un príncipe, está bien hecho, no lo condena. Está bien que asesinan los Borgias, pues está bien, si le produce un resultado. O los papas, o Fernando el Católico, sus modelos. Bien, yo lo que planteo es otra cosa. Eso no lo planteo. ¿Puede una organización, no una persona, cuidado, una organización oligárquica por su propia naturaleza, como son los partidos, como su vida interna es imposible que sea democrática, ¿para qué engañar a los demás? Fingiendo que si se hacen referéndums o plebiscitos para aprobar los estatutos por las masas de militantes o para elegir a sus jefes, si sabemos que eso no convierte en demócrata en la vida interna, sigue siendo oligárquica. El problema es otro, este nuevo que defino, el que Maquiavelo resuelve no con normas morales, sino aprobando, describiendo con un hecho. Si Franco es un dictador, pero es consecuencia de una guerra civil, no es lo mismo que Hitler y Mussolini, que se hacen dictadores sin guerra civil. Es decir, no es que tenga más justificación, es que tiene más explicación sociológica que el vencedor de una guerra civil sea obedecido, que no un loco enigmático o un payaso, un actor fantástico como Mussolini, que por sus carismas personales se hacen dictadores, y no es una guerra civil la que los eleva al poder, sino los medios inmorales que emplean para triunfar. Maquiavelo sí justificaría el triunfo de Hitler, por supuesto, y el de Mussolini también, pero en cambio lo de Franco no, eso es una guerra civil. Entonces no apliquemos a nosotros aquellas cuestiones que no son aplicables al continente europeo. El continente europeo fue avasallado, dominado por el totalitarismo. Y la libertad ha sido resultado de la conquista de un ejército extranjero. Dos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Stalin, sí, Eisenhower y Roosevelt primero, y luego Truman, ellos son los que dieron la libertad que hay en Europa, que no es una libertad colectiva, la europea. ¡Ojo! ¡Cuidado! Que la Unión Europea no tiene un solo país que sea una democracia. No hay un solo país que deba su constitución a la existencia de un periodo previo de libertad constituyente. No es verdad, no es que sea España, en Europa no hay nadie, porque la libertad política no ha hecho las constituciones europeas, la hizo el sistema proporcional y los ejércitos de ocupación americanos y rusos, claro, donde estuvieron ocupados por los soviéticos, allí ni siquiera apariencia de democracia. Pero de este lado del telón de acero, apariencia de democracia. Democracia ni una, porque no hay ni una sola que tenga separación de poderes. Pero es peor. Mientras que en el Reino Unido hay sistema representativo, antes de Gaulle en el continente europeo no había un solo país que fuera representativo. Y después de Gaulle solamente hay uno, se llama Francia. Ese sí, tiene un sistema representativo. La libertad francesa sirve, hablo de la libertad de la sociedad civil, sirve esa libertad para elegir diputados que representan a la sociedad civil a doble vuelta. Y es un sistema representativo, tan representativo como el inglés, solamente que el inglés, por ser de mayoría simple, produce la imposibilidad de que sea representado el perdedor. Por eso es más injusto que en Inglaterra vencen las elecciones la mayoría, pero los votos de la minoría que pierden no tienen influencia ninguna. Mientras que en Francia, como hay doble vuelta, en la primera se piensa, se vota, se dice con el sentimiento, con el corazón, y en la segunda con la cabeza. Pero al haber una segunda vuelta entre los dos primeros colocados, está admitida tácitamente que el perdedor ha aceptado que rija el distrito y que lo represente el vencedor. Por tanto, no están en el cesto de los papeles los votos de las personas, de los ciudadanos que votan al que pierde las elecciones. Está representado en el que gana, aunque hayan votado en contra, porque previamente ha aceptado ese resultado. En cambio, si hay mayoría simple, eso no está aceptado tácitamente. En una mayoría simple no tiene justificación que el perdedor no tenga representación ninguna, porque no ha adoptado él ni ha aceptado que el que gane lo representa a él. ¿Dónde está dicho eso? Tendría que haber segunda vuelta, entonces sí. Bien, con este preámbulo sigo obsesionado con el tema que no trata ningún
filósofo, ningún pensador político, como en tantos otros, y estoy obligado a improvisar en la radio, como llevo tantos meses ya, improvisando con nuevos pensamientos y reflexiones políticas que no puedo tomar de nadie porque nadie las ha hecho. Estoy condenado a innovar el pensamiento porque quiero la libertad política, la busco y no encuentro pensadores que la hayan buscado como yo, porque eran circunstancias distintas. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo puede un partido oligárquico como el PSOE, como el PP, como Podemos, como Ciudadanos, como Izquierda Unida, todos ellos partidos oligárquicos, cómo puede el conjunto de esos partidos aliarse para formar un gobierno democrático? Eso es imposible, porque la naturaleza oligárquica de cada uno de ellos, en el modo incluso de la alianza, están tratando ya de imponer puntos de vista oligárquicos. Y si se llega a un término medio de una negociación, un acuerdo, es un acuerdo oligárquico, de conservación del poder de la oligarquía. Eso es contrario no a la democracia, eso por supuesto. Lo que es contrario es a la verdad de que no sabemos qué pactos secretos se producen entre los partidos, que ya no tienen nada que ver con la teoría de Michel. Esto es más grave. Además de la ley de hierro, ¿qué ley oculta que no podemos ni siquiera investigar se produce para los pactos internos que solamente pueden estar basados en la corrupción? Si no hay corrupción es imposible un pacto de partido. Si lo que se están repartiendo es el poder de la corrupción. ¿Qué dice Podemos? Dice, como yo estoy en contra de la corrupción, a pesar de que los síntomas de corrupto están en todos los pocos individuos que aparecieron en los primeros momentos como representantes del nuevo partido de Podemos, los Pablo Iglesias, los Errejón, los Monedero, están implicados todos en corrupciones, unos por la Universidad de Málaga, otros por el dinero recibido de Irán, otros el dinero de Venezuela. Y sin embargo, este partido que nace con corrupción y protegido, al menos protegido, ayudado por países extranjeros, uno de los cuales es Irán, representa una cultura diametralmente opuesta de la cultura española. Sí, en costumbres, no en religión solo, en costumbres del trato de hombre y mujer, de la manera de vestir. Todo es tan diferente y sin embargo Podemos acepta ser financiado. Y Podemos está proponiendo pactos. Yo me acuerdo ahora y cito a Podemos porque ahí tenéis lo que fue un escándalo que parecía una payasada, es sin embargo el fiel reflejo de lo que estoy hablando. Podemos comparece antes de reunirse con Sánchez, cuando Sánchez acepta la investidura que el rey le propone, presentarse a la investidura, comparece ante todos los medios, acordáis todos, Pablo Iglesias rodeado del Sanedrín permanente que lo acompaña a todos lados, incluso al cuarto de baño, pues Pablo Iglesias pronuncia payasada de conferencia donde él mismo, que tiene que agradecerle al destino, Sánchez, que él lo nombra presidenta Sánchez, que él es vicepresidente y que ocupa una serie de ministerios que son todos aquellos de los que depende la corrupción, incluso el boletín oficial del Estado, que el único antecedente que tenemos de que porque tiene apetecible de una señora que era directora general del boletín del Estado y terminó en la cárcel, Pilar Salanueva. Pues bien, entonces, como este es el tema que debemos plantear, ¿puede ser decente, decoroso, lícito, un gobierno formado por partidos que no son ninguno de ellos democráticos en su vida interna? ¿Se puede producir externamente esto? Ahí está. Yo creo que sí, porque de la misma manera que la naturaleza humana íntima no se manifiesta en el trato social, sí, que hay personas criminales y que hay bandidos y que hay ladrones circulando como caballeros por la calle, eso está lleno, pero ¿en qué importancia tiene? Es la naturaleza humana íntima, pero no lo manifiestan porque tienen miedo a las normas sociales y acatan las normas sociales para no ir a la cárcel, por la fama, por el que dirán, por lo que sea. Pues del mismo modo que en la naturaleza humana hay un inmenso cantidad de personas perversas y malas, y sin embargo su conducta es decorosa, externa, también un partido político oligárquico puede observar en su conducta externa criterios de valoración democrática si existe una cultura democrática equivalente a las reglas de urbanidad que implica que una persona maleducada, sin embargo, tenga que comportarse como si lo fuera. Bien, esta es mi contestación. ¿Se puede construir una democracia? Sí. ¿Con partidos oligárquicos? Sí. Siempre que exista previamente la extensión de una cultura que impida que la oligarquía muestre su rostro. Es decir, tiene que haber, de la misma manera que se distingue entre las personas, entre el cinismo y la hipocresía, eso ha de pasar también en los partidos políticos. Que el que se muestre cínico como es, quede condenado. Y el hipócrita
que hacia afuera se comporte con la decencia del hipócrita, será el que valga. Pero eso, ¿qué implica esta regla de oro? Implica que cuando surjan dirigentes idealistas, que creen en ideal, que son realistas en su inteligencia, pero que son idealistas en su corazón, cuando son pesimistas en la inteligencia y optimistas en la voluntad, como dijo Romain Rolland en la campaña para pedir la libertad de la cárcel de Gramsci, en la cárcel de Mussolini, puede ser pesimista intelectual y optimista moral. Es el ideal. Ese es el perfecto ciudadano. Inteligente porque es pesimista en su inteligencia, porque conoce la naturaleza humana. Pero luego, en la voluntad, un optimista porque sabe que la fuerza de la voluntad puede imponer una moralidad que es la misma que las religiones tratan de imponer a sus fieles. ¿Y es que acaso en los fieles no hay también la misma perversidad de la naturaleza humana? ¿Acaso en las religiones no hay también individuos malos y buenos? Y sin embargo las religiones ponen unos mandamientos de la ley de Dios o mandamientos de Mahoma, da igual, o de los libros sagrados del budismo, da lo mismo. Pero si obedece a esas leyes, aunque no creas en ellas, se puede producir la democracia. Así, la democracia europea tiene que ser distinta de la americana. La americana es natural, surge de la necesidad misma de la creación de Estados Unidos. En una guerra civil vencen y tienen que imponer el resultado de la victoria ante el primer fracaso de la Constitución Confederal Americana. Se dan cuenta ellos que mueren por no haber previsto una institución, unas reglas de urbanidad que preservara la democracia, cambian y hacen otra constitución, la que hay hoy, la maravillosa Constitución Federal. Pues igual, yo quiero decir que mientras la Europa continental, no solo España, dejo de momento Francia, no porque sea perfecta, porque Francia ha cometido el error gravísimo, que han puesto una corrección que De Gaulle no metió, y es que la Quinta República, los partidos ahora son todos financiados por el Estado. Ya está, ya estamos. El Estado francés financia a todos los partidos como el español. Se acabó. Los partidos pertenecen a quien les paga. Les paga el Estado, pertenecen al Estado. Traicionan a la sociedad civil. Ya no merecen respeto. No, nosotros queremos hacer una revolución de la libertad en el seno de la sociedad civil y rechazamos toda protección del Estado. No queremos nada del Estado y mucho que nada dinero. Contribuyente no puede pagar a los partidos políticos. Eso no quiere decir, los que no conocen mi doctrina, pues hombre, claro, Trevijano, un hombre de derechas, pues quiere que los partidos, nada, para que los ricos puedan tener unos partidos y los pobres. No, no habéis leído ni sabéis nada, mi pensamiento. No, yo conozco todo el mundo y he estudiado toda la sociología política de los partidos. Sé cómo se produce la maldad. Por eso he propuesto un sistema de financiación infinitamente mejor y más moderno que ninguno de los existentes hoy en el mundo y muy superior al de Estados Unidos. El sistema que propongo, así de sencillo, lo repetiré. Gratis, elecciones gratis, que ningún partido pague un céntimo, ni de rico ni de pobre, gratis las elecciones. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy sencillo. Primero, el Estado tiene medios para proporcionar locales gratis para los mítines. Segundo, los ayuntamientos, diputaciones, que estamos hablando, ayuntamientos locales, diputaciones, mientras duren autonomías, no, eso ya veríamos. Es decir, edificios públicos hay suficientes para que todos los partidos puedan tener gratis reuniones, salas de mítines, audiencias, etc. Segundo, medios de comunicación. Porque en las campañas electorales hay tres maneras. Uno, el meeting, o ir directamente al que pretende ser elegido. Dos, carteles por las calles, pasquines y carteles, que deberían estar prohibidos. No que deberían. En el sistema que yo propongo, prohibido carteles. Porque no se puede afear las ciudades con los carteles. Ni se puede elegir una persona porque sea más guapo que otra. Eso se presta a la hipocresía, ni porque sea mujer o hombre. Que cada uno demuestre lo que vale con su discurso. Entonces, primero, suprimir toda la propaganda de carteles, ni de buzoneo. Eso fuera, prohibido. No se puede invadir las casas vecinas imponiéndole y llenándole de cartas que no quiere recibir de todos los partidos. ¿Cómo puedes recibir partidos que tú no buscas ni quieres? Todas las ideologías bombardeando tu casa, en las televisiones también, nada. Ahora bien, si los medios públicos queda otro, los medios. ¿Y los medios qué son? Periódicos. Hoy con Internet ya se introduce una novedad muy grande. Y eso los expertos en Internet, que yo no lo soy, ya me dirán cómo se puede distribuir gratuitamente por Internet si es que se puede. Pero si no, yo voy a los medios tradicionales, que es prensa escrita, radio y televisión. Esos no tienen más remedio que obedecer una regla. Que no pasa en Internet eso, ¿eh? Durante 4 años
los periódicos escritos, las televisiones públicas. Públicas no quiero decir estatales, pero la televisión de mucha audiencia, aunque sean propiedad privada, son públicos porque se meten en tus casas, es una cosa pública, aunque sea propiedad privada. Bueno, pues los medios, las radios que se meten en todos lados y las televisiones también que entran en las casas, todos ellos estarán obligados a dar espacios proporcionales gratis a todos los partidos que tengan un cierto nivel. Y ese cierto nivel ya es una cuestión reglamentaria. Gratis, ¿por qué razón? Porque se pasan 4 años sin pagar nada por las noticias que recogen gratis de la actividad de los partidos políticos y de los sindicatos. Pues si durante 4 años te estás enriqueciendo y vendiendo tu producto, recogiendo noticias políticas y no pagas nada por ello, justo es que 15 días cada 4 años dejes de ganar dinero cediendo espacios gratuitos a todos los partidos. Por tanto, ningún partido puede alegar que necesita dinero para las elecciones. Y luego el modo interno de vivir, si quiere beber whisky o gaseosa en su domicilio social del partido, que viva de la cuota. La cuota del partido es la única y no puede tener limitaciones, que cada uno pague lo que quiera y inspeccione lo que quiera. Eso es una cosa interna de los partidos, que les dé la gana, no tienen que dar cuenta de nada. Lo que tienen que estar prohibidos son las donaciones. Ni una donación a un partido, ni de rico ni de pobre. Se acabó el tema, así de sencillo. Bien, si no he entendido mal la tesis que has desarrollado, es si en un sistema de partidos oligárquicos se puede desarrollar una democracia. Eso es. Hay una posibilidad, según Antonio, que es que el dirigente de los partidos pueda ser un pesimista intelectual, pero un optimista moral. Bueno, eso sería una condición interna, sí. Una condición. Entonces, la tesis es que se puede llegar a la democracia. Unas reglas de humanidad tan extendidas como las que existen, para que el individuo se porte bien en sociedad. Es lo que ha llamado la conducta externa. Eso es. Pues lo mismo tiene que crearse una cultura que no existe hoy en Europa. Tenemos que crear la que es la nuestra, la que estamos creando en esta radio y en nuestros periódicos permanentemente. Una conducta que obligue a que el comportamiento exterior sea tan decente como los fines que persigue. Que el medio empleado en la conducta exterior nuestra del MCC sirva de ejemplo universal para que se conquisten fines nobles. No como Kant, cuidado, porque Kant, el imperativo categórico del filósofo Immanuel Kant es distinto. El imperativo dice, traducido de un lenguaje que todo el mundo lo entiende, Kant dice, obra de tal manera, va dirigido al individuo, obra de tal manera que tu modo de obrar o tu conducta sirva de ejemplo universal. Bueno, eso, figuraros, eso está estupendo para una clase burguesa que ya tiene una formación moral, pero dirige a clases obreras que no tienen formación. Su conducta personal sea modelo universal, no tiene sentido. Tiene sentido cuando la burguesía es un modelo universal, pero si no, no. Pero en cambio lo que yo propongo no tiene nada que ver con Kant. Es lo más parecido que hay, y por eso he hablado, sabiendo de lo que digo, de cinismo e hipocresía. Y lo mismo que Le Rochefoucauld dice, que es un homenaje, que la hipocresía rinde a la virtud, un homenaje, claro, porque si eres hipócrita estás rendiendo homenaje a la virtud, porque si no sería un cínico. Bueno, pues igual, de una manera parecida, hace falta crear, que es lo que hacemos nosotros, una cultura política que equivalga a la cultura moral que prestan. La moral natural, las religiones, el arte de edificar, la ciencia. Eso en una síntesis cultural que está amparando un nuevo modo de la concepción política. Y eso es lo que permite alcanzar el ideal que proponemos, que no es idealista, es realista. ¿Cómo no va a ser realista si lo que proponemos es que la libertad colectiva, esa que los enemigos de la libertad no quieren saber lo que es libertad colectiva? Esa libertad colectiva es la de todos, aquella en la que una persona no se siente libre porque otra persona no lo es. Si los demás no son libres, ¿tú cómo vas a ser libre? Pongo el ejemplo de Robinson Crusoe. Llega viernes, es un esclavo. Si hay alguien esclavo, tú no puedes ser libre. La libertad de los demás constituye tu propia libertad. Bueno, trasladar eso de la esfera individual a la colectiva y traer la respuesta a lo que es la libertad colectiva. La constituyente, la fuerza que constituye el poder de una nación, de un Estado, que distribuye los poderes, esa fuerza no puede ser ni el ejército, ni como resultado de una guerra civil, ni los jueces, ni los empresarios, ni los bancos, ni otro Estado exterior, nada de eso. La única fuerza constituyente legítima es la libertad política colectiva. Es así. Entonces, si es así, ¿cómo se traduce eso? Pues la apertura, que cuando las circunstancias lo permitan, porque hemos destruido las bases de la oligarquía actual,
que mezcla la oligarquía financiera y la política, es lo mismo, que eso es lo que no comprenden los que buscan para explicar el desorden del mundo y el robo y la corrupción. Quieren explicar los sistemas actuales por un orden privado, mundial. Eso son tonterías de las personas que no tienen conocimientos profundos y no saben explicar cómo esta oligarquía las oligarquías políticas siguen el ejemplo y sufren la influencia de la oligarquía económica, y estas a su vez padecen el ejemplo y sufren las consecuencias de las oligarquías mundiales superiores a ellas, porque todos tienen el mismo interés. No olvidaron nadie que las leyes, dice el imperio de la ley. Vamos, ¿qué significa la ley? Toda ley es un conflicto de intereses puro, nada más. Esa es la inteligencia a la que me refiero. Una ley es un conflicto de intereses, no es la ordenación de la razón, ni al bien común, ni al bien general, ni a la voluntad general de Rousseau. Todo eso son camelos, mentiras, ideales de un romanticismo que no está con los pies en la tierra. No existe voluntad general alguna, ni interés general que explique las leyes. Las leyes resuelven siempre conflictos concretos, donde no hay un interés general. Y yo pongo un ejemplo. Una ciudad partida por un gran río. A ambos lados y hay mucha distancia entre un puente y otro. Y claro, tienen que los coches todos dar unos rodeos para pasar de un lado a otro. Y dirán, bueno, ¿qué interés general más grande? ¿Cómo puede nadie discutir que la utilidad general, la voluntad general, es construir un puente que oye a los dos orillos? Figuraros qué maravilla. ¿Quién se va a oponer? Pues sí, señor, se opone. Todos los que viven de que esté separado. Barqueros, muelles, tráfico, que están viviendo de que no haya puentes. Por tanto, bien general no existe. Bien universal es imposible. ¿Qué es lo que hay que buscar en lugar de eso? Pues la mayoría. ¿Y la mayoría cómo? Pues la simple convención de las mayorías. Y mi conclusión es, a pesar de que la vida política interna de todos los partidos es oligárquica, puede construirse la democracia aceptando la oligarquía interna de los partidos con tal de que externamente los partidos obedezcan a las leyes de la urbanidad como los individuos respetan el decoro y la decencia exterior. Y pueden ser unos sinvergüenzas. Por ejemplo, un banquero. ¿Es que acaso duda alguien que pocas personas habrá en el mundo tan egoístas y tan interesados por el dinero como un banquero? Porque si triunfa es porque está acumulando capital y el primer valor que él tiene es el dinero. Bien, ¿no es sin embargo el banquero un ejemplo de comportamiento cívico? Hoy, un banquero no es un usurero. Es una profesión digna, respetable, que debe estar respetada. ¿Pero por qué? Porque observa una conducta impropia de los nuevos ricos. Un banquero hoy ya no es un nuevo rico. Los nuevos ricos sí que son insoportables, pero los viejos no, aprenden a tener reglas de urbanidad. Bien, creemos la clase de los nuevos ricos políticos, que está al alcance de los millonarios y de un vagabundo debajo de un puente. Nuevos ricos no. Creemos la clase de los ricos en política. ¿Quiénes son? Los que creen en la libertad política colectiva. Ahí sí que somos todos iguales. Pues veamos a ella. Eso es lo que yo quería decirte, Daniel, de que una cosa es la vida interna de los partidos, que es oligarquía, pero otra cosa es su comportamiento externo. Y el comportamiento externo, lo que se llama conducta, el behaviorismo que tanto le gustó a los americanos, puede ser decente con partidos de vida interna indecente. De la misma manera que un banquero se comporta con su clientela de una manera decente para no arruinarse como banquero. Esto que sin duda puede servirnos para titular el programa de hoy, habrá que madurarlo y volver sobre ello una y otra vez. Por Dios, años. Interesante. ¿Cómo que habrá que significa madurarlo? Leer mi libro, Teoría Pura de la República, y lo tenéis maduro. Leer mi libro y ahí está más que maduro. Está viejo de maduro. No hay nada que madurar. La libertad política no requiere maduración ninguna. Es una cuestión de sentimiento. O sientes la libertad de los demás o eres un oligarca. No, me refiero a que... Yo sé muy bien lo que te has referido y yo respondo lo que quiero responder. Que no necesito ninguna madurez, ni yo ni nadie, para saber que la libertad política colectiva es única y que se requiere un día de reflexión para saber que eso es verdadero. Y que el que no admita que 2 y 2 son 4, que se dedique a otra cosa. El que no admita que la democracia que nosotros proponemos es científicamente 2 más 2 más 4, que se vaya a otro lado diciendo, queremos la oligarquía, tenemos horror de la democracia, no nos gusta Trevijano, es un soberbio, él cree que lo sabe todo. Muy bien, lo sé todo, porque soy demócrata, porque quiero la libertad política colectiva. Queredla vosotros y discutiremos de igual a igual. Mientras no creáis eso, yo no discuto de igual a igual. Os desprecio, como desprecio al franquismo
y como desprecio a esta monarquía y desprecio a todos los partidos estatales. Claramente, os desprecio. Y por eso hablo como hablo, porque tengo un profundo desprecio del cinismo vuestro. Pues no, ojalá fuerais hipócritas. Sois cínicos. No, me refiero a que los partidos oligárquicos pueden llegar a desarrollar una verdadera democracia. Pero es que me importa muy poco los partidos oligárquicos. Tenemos que crear un periodo de libertad constituyente, incompatible con todos los partidos que hay hoy, que son partidos estatales. Entonces esos nuevos partidos tienen que nacer al calor de la libertad política constituyente. Y ya de por sí mismo, igual que Kant decía que la libertad se aprende ¿cómo? Andando, como un niño. Practicándola, pues igual yo digo, no hay que ser maduro, hay que ser como niños. Somos niños ante la libertad constituyente, pero practiquémosla. Si nos caemos, nos levantaremos, como un niño para aprender a andar. No hay que ser maduro para saber lo que es la libertad política colectiva. Por eso es salto con exaltación, porque eso tuyo es un consejo de prudencia, te parece sentido común. Pues no, ante una libertad política colectiva o la ves o eres para siempre un ciego. La libertad colectiva o se comprende lo que es y se la abraza de un tirón, otra cosa son las conveniencias, otra cosa es las profesiones. Y yo me dirijo a hombres libres, y hombres que, si no son libres, hombres dispuestos a luchar para descubrir el tercio teocrático que hay en todos los países y también en España, para levantar al tercio teocrático y que destruya esta monarquía de los partidos, que la destruya, que la derrumbe, sin sangre, naturalmente, pacíficamente. ¿Cómo? Despreciándolos, diciendo lo que son, corruptos todos, y el que no es ladrón es porque tiene miedo de serlo, porque aquí todos envidian al ladrón. Unos lo son y otros envidian no poder serlo porque tienen miedo. Eso es todo lo que quería decir. En cualquier caso, tenéis que saber que de verdad, Daniel, no eres tú. Es que todo el pensamiento les choca. Decir cómo se puede salvar de un paso a otro, porque es un paso de la libertad. Y el paso de la libertad o se da o no se da nunca. No, pero eso lo entiendo perfectamente. Pues ya está. Yo lo sé que lo entiendes, hombre, y por eso estás en el MCRC y eres mi íntimo amigo. Y yo te tengo un respeto enorme, pero sin querer, si no está dedicada a la vida como la mía, a la conquista de la libertad política, se pueden producir frases como esa de Maduro que pueden inducir a confusión. Y yo salgo al paso para decir, no, eso no. Maduro para otras cosas, pero la libertad política no requiere madurez.